Hola, mi nombre es Mariana, y nunca imaginé que un día tendría el valor de contar esto. Siempre pensé que mantendría mi vida personal alejada de cualquier mirada, pero la verdad es que mi historia está marcada por algo que nadie esperaba. Lo que voy a compartir ahora no es fácil, y no todo el mundo lo va a entender, pero necesito desahogarme. Sé que muchas mujeres pasan por situaciones parecidas, y tal vez lo que viví pueda servirte, o incluso advertir sobre los peligros que existen detrás de una vida aparentemente tranquila. Estuve casada durante 5 años con Carlos, y al principio, todo parecía perfecto. Ese amor romántico, lleno de promesas, sonrisas y ese felices para siempre que vemos en las películas. Pero, con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Me sentía cada vez más distante de mi esposo, como si las palabras y los gestos se volvieran cada vez más vacíos. La conexión que antes existía se fue perdiendo, y debo confesar, comencé a sentir que algo faltaba. Algo importante. Fue entonces cuando todo comenzó, de una manera que nunca imaginé. No puedo culpar a nadie por esto, ni siquiera a mí misma, porque toda la historia se desarrolló de una forma tan natural e inesperada que cuando me di cuenta, ya no sabía cómo salir de ella. Y aquí estoy, dispuesta a contar todo. Lo que pasó, lo que sentí y lo que aprendí al final de todo. Sé que lo que voy a decir puede impactar a algunos, pero lo más importante aquí no es el juicio, sino la reflexión. Tal vez tú, que estás viendo esto, ya hayas pasado por algo similar, y quién sabe, mi historia te ayude a entender mejor tus propios sentimientos y decisiones. Y si tienes curiosidad por saber qué ocurrió y cómo este romance prohibido tomó una proporción imposible, te revertí. Sigue mirando, porque lo que voy a contar te sorprenderá. Bienvenidos al canal Confesiones Prohibidas. Antes de continuar con la historia, si alguna vez te has visto en situaciones complicadas o conoces a alguien que haya pasado por algo así, suscríbete al canal. Sé que esta historia no es fácil de escuchar, pero quiero que seas parte de este viaje conmigo. Activa la campanita para no perder ninguna actualización y acompáñame mientras descubrimos más sobre los desafíos que la vida nos pone. Ahora sigamos y descubramos qué pasó. Sé que mucha gente va a preguntar, ¿cómo llegaste a este punto? Y yo también me lo pregunté varias veces después. Lo cierto es que, al principio, no parecía nada fuera de lo común. Todo comenzó en el cumpleaños de Carlos, cuando me invitó a una cena en casa con la familia. Esas reuniones típicas, llenas de risas, comida y esa sensación de todo está bien en el mundo. Pero había algo diferente esa noche. Tal vez fue el hecho de que cada vez me sentía más distante de Carlos, o tal vez el ambiente relajado que invadió la casa. Fue en ese ambiente que comencé a notar algo que antes no había observado. Javier, el hermano menor de Carlos, estaba más cerca de mí de lo habitual. Sabía que siempre fue simpático, pero había algo diferente. Durante la noche se acercó más, empezó a hablar conmigo de manera más íntima, y aunque trataba de mantenerme distante, algo dentro de mí comenzó a responder. ¿Sabes cuando la atención de alguien te hace sentir viva otra vez? Eso era exactamente lo que pasaba. Algo dentro de mí despertó. Javier nunca fue de ser efusivo, mucho menos de coquetear. Pero esa noche parecía querer hacerme reír, y lo que me molestaba era lo mucho que me sentía atraída por la manera en que me miraba. Me sentía tan sola en ese matrimonio, tan invisible para Carlos, que cualquier mínima atención me parecía algo enorme. Pero claro, trataba de controlarme. Tenía una familia, un marido, y debía concentrarme completamente en eso. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Las conversaciones a solas con Javier se hicieron más frecuentes, y sin darme cuenta, comenzó a ocupar el espacio que antes estaba vacío en mi vida. Nuestras miradas se cruzaban intensamente, y cada sonrisa se convertía en algo más cargado, algo más atrevido. Sin embargo, el verdadero giro ocurrió una noche, después de una reunión familiar, cuando todos se retiraron a descansar. Estaba a punto de irme, pero Javier, como siempre, se quedó allí, más cerca de lo normal, tratando de mantener la conversación fluida. Cuando se acercó a mí, nuestras miradas se mantuvieron por un segundo más, y fue como si el mundo se hubiera detenido.
Supe que en ese momento ya no podría dar marcha atrás. Me acercó más, casi sin decir palabra. Su toque fue suave, pero cargado de una electricidad que no esperaba. Mi mente gritaba que parara, pero el deseo era mayor. Sentía una conexión tan intensa que cuando susurró «Ya no necesitas esconderte», supe que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Intenté resistir, pero había algo en mí que no podía. Algo dentro de mí quería eso más que cualquier otra cosa. Y entonces todo cambió. Pero lo que ocurrió después de esa noche fue algo que nunca imaginé que sería capaz de hacer. Me encontré en un lugar tan oscuro y peligroso que apenas podía creerlo. ¿Quieres saber qué pasó entre nosotros dos? No te apartes de la pantalla porque lo que voy a contar a continuación va a hacer que te explote la cabeza. Lo que ocurrió esa noche no fue algo que planeé. De hecho, cuando me di cuenta ya no tenía control sobre mis sentimientos. Estaba dominada por una mezcla de culpa y deseo, pero al mismo tiempo una necesidad de estar con él. Sabía que estaba equivocada, que estaba traicionando a mi esposo y violando uno de los mayores tabúes de la familia, pero en ese momento nada de eso parecía importar. En los días que siguieron, todo se volvió extraño. Sentía la tensión en el aire cada vez que veía a Javier. Con cada mirada, mi cuerpo vibraba, y la sensación de estar siendo observada me ponía cada vez más nerviosa. Pero él también estaba diferente. Parecía más seguro, más intenso. Comenzó a aparecer más veces en mi casa, siempre con excusas fáciles, pero yo sabía que el verdadero motivo era estar cerca de mí. Quería negar lo que estaba sucediendo, pero las cosas se estaban saliendo de control. Con cada encuentro, la atracción aumentaba. Ya no había forma de negarlo. Cuando se acercaba a mí, todo parecía ir en cámara lenta, como si el resto del mundo desapareciera. La tensión sexual era tan fuerte que comenzaba a ansiar esos momentos con él. Estábamos jugando con fuego, pero nadie parecía darse cuenta, ni Carlos ni la familia. Parecía que vivíamos en un mundo paralelo, donde lo único que importaba era lo que sucedía entre Javier y yo. Teníamos nuestros encuentros secretos, siempre furtivos, pero intensos. Recuerdo una vez, cuando Carlos se fue de viaje por negocios unos días. Ya sabía lo que iba a suceder. Javier apareció en mi apartamento esa noche, y no pasó mucho tiempo antes de que me besara de una manera que hizo que mi cuerpo entero temblara. No era solo el beso, era la promesa de algo más profundo, algo prohibido que me consumía. Me tocaba de una manera que nunca había experimentado con Carlos, y eso me hacía cuestionar todo. Al principio, trataba de convencerme de que solo era un error, una distracción temporal, algo que pronto pasaría. Pero con cada momento con él, con cada caricia, me entregaba más. Me sentía viva de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Todo lo que Carlos no me daba, Javier me lo daba en abundancia. Era como si supiera exactamente lo que necesitaba, lo que quería. Él entendía mis deseos, mis debilidades. Traté de mantener todo en secreto, temerosa de las consecuencias. Sabía que si alguien descubría lo que estaba pasando, mi vida y la de mi familia se destruirían. Pero el deseo era más fuerte. Y cada vez más me encontraba atrapada en una relación que era a la vez una fuga y una prisión. Me estaba enamorando, sí, enamorándome de un hombre que no debía ser mío, y sabía que esto podría terminar en desastre. En el fondo, sabía que estaba haciendo algo irreversible. Javier comenzó a convertirse en mi obsesión. Cuando él estaba cerca, me sentía extasiada. Cuando no estaba, me sentía vacía, esperando ansiosamente el próximo encuentro. Era una montaña rusa de emociones, y estaba completamente atrapada en este juego. Cada encuentro era más intenso, más arriesgado, y sabía que no podía seguir así mucho tiempo. Pero aún así, no podía alejarme, porque en el fondo quería más, quería todo. Sabía que estaba yendo demasiado lejos, pero algo dentro de mí me decía que siguiera adelante. Lo peor es que, cada día, se hacía más claro que ya no podría dar marcha atrás. Pero lo que sucedió después hizo que todo lo que sentía se convirtiera en un juego aún más peligroso. Lo que voy a contar ahora te dejará sin palabras. ¿Estás preparado para escuchar? Con el tiempo,
las cosas empezaron a cambiar. Sabía que estaba siguiendo un camino sin retorno y aún así no podía detenerme. Carlos seguía con su rutina, totalmente ajeno a lo que estaba sucediendo, mientras yo me hundía más y más en esa mentira. La culpa me consumía, pero con cada beso, con cada toque de Javier, parecía que esa culpa se desvanecía, dando paso a una sensación de placer intenso que nunca imaginé sentir en un matrimonio aburrido. Pero, con el paso de los días, los sentimientos empezaron a intensificarse de una forma que no esperaba. Me sentía dividida. Cuando estaba con Carlos, trataba de fingir que nada estaba pasando, pero la verdad es que ya no lo deseaba como antes. Él ya no podía tocarme de una forma que despertara en mí la pasión que sentía por Javier. Al principio, trataba de convencerme de que la atracción por Javier era solo algo pasajero, una mala etapa en el matrimonio, pero pronto me di cuenta de que me estaba engañando a mí misma. Cada vez más, él se convertía en mi obsesión. Cada vez que Carlos se ausentaba, sabía que Javier estaría allí, listo para consumir mi ser. Pero con cada encuentro, la culpa y el miedo aumentaban. Sabía que estaba jugando con fuego, y en cualquier momento eso podría estallar. Trataba de racionalizar lo que estaba haciendo. Pensaba que lo que sentía por Carlos ya estaba muerto, que no había nada más que hacer para rescatar la relación. Y al mismo tiempo, sentía algo tan intenso por Javier que no lograba entender cómo eso podía ser errado. Pero en el fondo, el dolor de saber que estaba traicionando a mi esposo, el hombre con quien hice tantos planes, me devoraba. Recuerdo una noche en la que Carlos regresó de viaje antes de lo esperado. Él parecía diferente, más atento, más presente. Esto me dejó en pánico. Había comenzado a notar que algo no estaba bien, y yo no sabía cómo esconderlo más. Lo miraba y me sentía vacía, como si estuviera traicionándolo no solo a él, sino a mí misma. El peso de la mentira se estaba volviendo insoportable, pero la atracción por Javier seguía allí, y no podía cortar eso. A veces me preguntaba por qué estaba haciendo todo eso. ¿Cómo llegué a este punto? ¿Cómo alguien que juró fidelidad podía entregarse por completo a otra persona? Ya no entendía mis propias emociones. Y lo peor era que, por más que intentaba luchar contra ello, el deseo por Javier solo aumentaba. Me sentía perdida entre dos mundos. De un lado, estaba el hombre que aún era mi esposo, aquel que hizo promesas y compartió tantos momentos conmigo. Del otro, estaba el hombre que me hacía sentir viva, deseada, que me daba todo lo que ya no tenía en casa. Pero cada vez que miraba a Carlos, la culpa me ahogaba. Él no merecía esto. No sabía el dolor que estaba llevando dentro. Lo amaba, pero de una manera diferente. La relación que teníamos se estaba pudriendo y no sabía si aún podía salvarla. A estas alturas, ya sabía que nada sería como antes. Estaba dividida, consumida por la culpa, pero también tomada por la emoción de una relación secreta y prohibida. Y entonces, algo dentro de mí se rompió. La tensión comenzó a ser insoportable y supe que, tarde o temprano, toda esa mentira saldría a la luz. Sabía que estaba jugando con fuego, pero como cualquier persona en una relación prohibida, creía que podría mantener todo bajo control. Hasta que un día, lo que más temía ocurrió. Todo salió a la luz y el impacto fue devastador. Ya no había vuelta atrás y las consecuencias comenzaron a extenderse como fuego en paja seca. Todo lo que había hecho hasta ese momento fue una construcción de mentiras, y al final, la verdad no solo destruyó lo que había construido, sino que afectó profundamente a todos a mi alrededor. La gota que colmó el vaso fue cuando Carlos decidió, finalmente, confrontar a Javier sobre el comportamiento extraño que había mostrado en las últimas semanas. Había notado el distanciamiento, las miradas sospechosas e incluso las coincidencias que comenzaron a aparecer. Para empeorar las cosas, una noche en que salí de casa para encontrarme con Javier, Carlos dudó sobre mi ausencia. Decidió seguirme discretamente, pero lo que vio fue mucho más de lo que imaginaba. Yo estaba en un restaurante, con Javier, claramente involucrada en una conversación que no dejaba dudas sobre nuestra intimidad. Cuando Carlos llegó al lugar y nos vio, todo se detuvo. Se quedó paralizado.
La escena que presenció era lo peor que podría haber imaginado. Sus ojos estaban fijos en nosotros, sin poder creer lo que veía, y cuando vio el beso entre Javier y yo, su mundo se desplomó. No sabía qué hacer. La sensación de estar siendo desenmascarada fue como un golpe en el estómago. Mi corazón latía rápido y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Carlos no dijo una palabra, solo se dio la vuelta y salió, dejando atrás un rastro de destrucción. Miré a Javier y él estaba tan en shock como yo. En el fondo, ambos sabíamos que ese era el final, pero nadie tuvo el valor de decirlo en voz alta. En el camino de regreso a casa, todo parecía un borrón. Estaba completamente fuera de mí, tratando de encontrar palabras para explicar, pero nada parecía adecuado. Cuando entré a casa, Carlos estaba allí, sentado, con el rostro pálido, los ojos vacíos de tristeza. No me gritó, no me acusó, pero el dolor en sus ojos lo decía todo. Ese hombre, que me amaba y confiaba en mí, ahora tenía el corazón roto. Sabía que lo había traicionado, sabía que ya no era el hombre con el que estaba casada. Las palabras no salían. Estaba completamente perdida en un mar de culpa y vergüenza. Sabía que había destruido todo, pero la confusión era aún mayor. Carlos permaneció en silencio, y en ese momento me di cuenta de que las palabras ya no eran necesarias. Lo que había hecho no tenía excusas, y nada de lo que dijera podría cambiar lo que había sucedido. Lo peor de todo fue cuando la familia de Carlos se enteró. No pasó mucho tiempo para que descubrieran lo que había ocurrido. Cuando el escándalo se extendió, la vergüenza fue aún mayor. Todos, incluyendo mi propia familia, me miraban con desprecio, con rabia, como si fuera una extraña. El dolor, de ver la mirada de reproche en cada rostro, de sentir el rechazo de todos, fue aplastante. Pero lo peor de todo fue ver a Javier alejarse. Después de ese episodio, se distanció de mí, como si estuviera tratando de protegerse de la tormenta que yo había causado. El amor, el deseo, lo que sea que tuvimos, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Ahora estábamos frente a las ruinas de lo que habíamos construido, y ya no había forma de regresar. Sabía que nunca podría borrar lo que hice. El peso de la traición, el dolor que causé a todos los que amaban a Carlos y a mí, era algo que me acompañaría para siempre. Las cosas nunca volverían a ser como antes. El matrimonio se había terminado, la familia estaba destruida, y no sabía por dónde comenzar a reconstruir mi vida. Después del escándalo, todo en mi vida parecía desmoronarse frente a mis ojos. La imagen que tenía de mí misma, de la mujer ideal, de la esposa dedicada, fue destruida. Miraba al espejo y ya no reconocía a la persona que veía. El dolor era inmenso, pero el vacío que sentía era aún mayor. Lo que había hecho ya no tenía retorno. Las palabras de Carlos, cuando me dijo que ya no podía confiar en mí, resonaban en mi mente todo el tiempo. Lo peor era que, en el fondo, sabía que tenía razón. Había quebrado una confianza que era irreemplazable. Lo más difícil fue darme cuenta de que ya no podría regresar a mi vida anterior. La traición, la mentira, lo que hice con Carlos y con Javier, estaba ahí, tatuado en mi historia. No había forma de borrar lo que habíamos hecho. No había más forma de fingir que todo estaba bien. Estaba profundamente arrepentida, pero el dolor y el arrepentimiento eran como una sombra que nunca me dejaba. Traté de buscar consuelo en algunas palabras que escuché en terapia, que todo error puede superarse con el tiempo, pero sabía que en este caso el daño era irreparable. Me alejé de todo y de todos. Evité las miradas de reproche, las conversaciones interminables, las explicaciones que sabía que nadie quería escuchar. El dolor de ser una extraña en mi propia familia era insoportable. Carlos y yo intentamos hablar algunas veces, pero él me dijo claramente que ya no había espacio para el perdón. Me dijo que no sabía cómo podría mirarme a los ojos nuevamente. Tenía razón, lo sabía. Había llegado al punto de no retorno. ¿Y Javier? Desapareció de mi vida tan rápido como entró. Traté de buscarlo. Intenté ponerme en contacto, pero me ignoró por completo. También tenía sus razones para huir.
Nuestra relación fue algo que parecía perfecto por un momento, pero se deshizo tan rápida y sin piedad como había surgido. Lo que parecía ser una forma de escapar de un matrimonio sin pasión se convirtió en cenizas, y los dos fuimos consumidos por la realidad de lo que hicimos. Hoy, mirando hacia atrás, lo único que me queda es una profunda reflexión. Nada en este mundo vale el dolor que causé, el placer momentáneo, la emoción de lo prohibido, la huida de la rutina. Todo eso fue una ilusión que me costó lo que más valoraba: la confianza, el amor y la estabilidad. La traición no trajo nada más que destrucción y dolor, no solo para mí, sino para todos los que me rodeaban. Aprendí de la manera más difícil que una mentira puede destruir vidas, y la peor mentira que conté fue a mí misma, creyendo que lo que estaba haciendo no tendría consecuencias. Pero, al final, las consecuencias no solo me afectaron, sino que afectaron profundamente a las personas que me amaban. Hoy, trato de reconstruir mi vida, y lo hago no buscando redención, sino aprendiendo a ser una mejor versión de mí misma, una versión que no se deje cegar por deseos momentáneos, sino que siempre busque la verdad y la honestidad. Ahora, si estás viendo este video, quiero que entiendas una cosa. La traición puede parecer una solución, una fuga, una emoción intensa y tentadora, pero es un camino que solo lleva al dolor. Por más difícil que sea, lo mejor es siempre buscar la verdad, ser fiel a ti mismo y a los demás, porque al final, solo la honestidad puede traernos paz. Sé que esta historia fue intensa, y tal vez te haya hecho reflexionar sobre muchas cosas. Si has pasado por algo similar, o tienes una opinión sobre lo que sucedió aquí, me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Vamos a intercambiar ideas y aprender unos de otros. No olvides darle like al video si te pareció interesante, y suscribirte al canal para más historias como esta. Activa la campanita para recibir notificaciones siempre que suba algo nuevo. Hasta el próximo video y recuerda, siempre busca la verdad, porque es el único camino hacia la paz.